Imaginen un lugar donde los enemigos pueden verse sin necesidad de binoculares, donde un solo paso sobre el hielo y ya están en otro país, en otra realidad, el estrecho de Bering, dos diminutos puntos en el mapa, las Islas Diómedes. En los años de la Guerra Fría no era solo una frontera, era el nervio del planeta. Espías sobre la nieve, submarinos bajo el hielo, bases que no aparecían en los mapas. Y hoy, décadas después, es precisamente aquí donde vuelven a reunirse los líderes de Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué aquí? ¿Y se repetirá la historia? Quédense hasta el final. Descubrirán lo que no se cuenta en los libros de texto. El estrecho de Bering parece un lugar tranquilo y desierto. Hielo, aguas grises, un viento que golpea el rostro como si quisiera borrarte de la faz de la tierra. Pero a finales de la década de los 40 del siglo pasado, esa franja de agua de apenas 55 millas de ancho se convirtió en uno de los puntos más peligrosos del planeta. En el mismo centro del estrecho hay dos diminutos fragmentos de tierra, la isla Diomedes Menor, territorio de Estados Unidos, y la isla Diomedes Mayor, tierra de la Unión Soviética. Entre ambas, solo 2,5 millas de agua helada. En un día despejado, los habitantes de una isla podían distinguir las casas y las siluetas de las personas en la otra. Se veían y sabían que jamás podrían cruzar de nuevo. Antes de la Guerra Fría, las familias de estas islas vivían como una sola comunidad. Los pescadores salían juntos al mar, los niños cruzaban hasta la isla vecina para visitar a sus parientes. Pero a principios de la década de los 50 todo cambió. La isla Diomedes Mayor fue convertida en una base militar. Sus habitantes fueron trasladados al continente. A lo largo de la costa aparecieron torres de vigilancia y patrullas. Los ancianos de la isla Diomedes Menor aún recuerdan el día en que por primera vez un helicóptero militar soviético sobrevoló el estrecho. Una mujer relató: "Estábamos en la orilla y saludamos con la mano, pensando que era solo un gesto amistoso, pero ellos miraban por los binoculares. Sus rostros eran fríos como el hielo bajo nuestros pies". En los periódicos de la época apenas se mencionaba esta frontera. Oficialmente, no ocurría nada. Pero a ambos lados del agua comenzó una carrera invisible. Observadores soviéticos y estadounidenses montaban guardia a las 24 horas, registrando cada movimiento en la orilla opuesta. También hubo historias trágicas. A principios de la década de los 60, un joven cazador de la isla Diomedes Menor persiguió a una morsa que lo llevó hacia el norte. En un momento dado se dio cuenta de que estaba frente a las costas de la isla Diomedes Mayor. Una patrulla soviética lo detuvo. Su familia nunca volvió a verlo. Para los militares, estas islas no eran simples puntos en un mapa, eran los ojos y oídos de sus países. Desde sus costas era posible detectar el movimiento de barcos en los mares de Chukotka y de Bering, y en un día claro, incluso seguir la actividad aérea. A veces por las noches una extraña luz llegaba a la isla Diomedes Menor. Parecía el resplandor de una fogata, pero demasiado uniforme y brillante. Eran los reflectores soviéticos que exploraban la costa y registraban cada sombra. En respuesta, los estadounidenses instalaban sus propios equipos de observación. Aquí la guerra era sin disparos, pero todos sabían que bastaba una chispa para que el hielo se tiñera de rojo. Hoy, al mirar los mapas, la frontera en el estrecho de Bering parece una delgada línea. Pero a mediados del siglo XX, esa línea era un auténtico muro, frío e implacable. Separó familias, cambió la vida de generaciones enteras y convirtió a dos islas en el símbolo de un mundo dividido. Y es precisamente aquí, en esta frontera helada, donde comienza nuestra historia de espías, operaciones secretas y de un silencio más fuerte que los cañones. El estrecho de Bering en invierno parece muerto. El hielo aprisiona el agua, la nieve cruje bajo los pies y el horizonte se pierde en un velo blanco. Pero fue precisamente en ese silencio, bajo el aullido del viento, donde tuvieron lugar operaciones de las que los periódicos nunca hablaron. Aquí caminaban sobre el hielo hombres cuyos nombres no aparecían en los libros de historia. Cruzar el estrecho a pie era una locura. Frío de menos 40 grados, grietas en el hielo, polinias ocultas. Pero para un espía era una oportunidad. Más de una vez en invierno, agentes de la CIA y del KGB se abrían paso de una orilla a otra, aprovechando la niebla y la noche polar. Sabían que un solo paso en falso bastaba para desaparecer bajo el hielo y que el viento borraría su rastro. En los archivos se conserva el expediente de un misterioso cazador del lado soviético que, a finales de la década de los 50, supuestamente se perdió y terminó en Little Diomed. Oficialmente lo devolvieron a casa. Extraoficialmente, era un oficial de inteligencia que comprobaba la defensa del territorio estadounidense. Los estadounidenses actuaban con la misma audacia.
En la década de los 60, un grupo de ingenieros militares de Alaska realizaba observaciones bajo el hielo para seguir a los buques soviéticos, utilizando sensores de movimiento improvisados. Estos dispositivos se escondían entre los témpanos, disimulados como fragmentos de hielo. También estaban los que cruzaban la frontera no por orden, sino por el llamado del corazón. Un anciano de Chukotka contaba cómo, a principios de los 70, su primo decidió dar un paso desesperado, cruzar el hielo para visitar a sus familiares en Little Diomede. Llegó casi a la mitad del camino cuando, entre la niebla, aparecieron 2 soldados soviéticos. Después de eso, nunca más se supo de él. Un lugar especial ocupan las historias de desertores. A finales de los 70, un joven oficial soviético destinado en Big Diomed cruzó el estrecho en plena noche polar a bordo de una motonieve. Calculaba llegar a la costa estadounidense en 20 minutos, pero el motor se averió. Pasó un día entero en la nieve, antes de ser rescatado por una patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos. Los periódicos guardaron silencio, pero en los informes militares el caso quedó registrado como cruce no intencional de la frontera. Los espías en estas latitudes no se parecían a los héroes del cine. En lugar de trajes y corbatas, llevaban parcas de piel. En lugar de pistolas, un cuchillo para el hielo y una brújula. Su arma principal era el silencio y la capacidad de desvanecerse en la nieve. A veces todo terminaba en tragedia. A principios de los 80, una patrulla estadounidense encontró en una polinia el cuerpo de un hombre con uniforme soviético. El rostro ya no podía reconocerse. En el cinturón solo había una llave oxidada y una pequeña brújula. Nunca se supo quién era ni por qué había salido al hielo. En el estrecho de Bering, las historias de espionaje no se escribían con tinta, sino con escarcha, miedo y silencio. Era un juego sin testigos, donde lo que estaba en juego no era solo la vida, sino el equilibrio político. Y cuanto más nos acercábamos a la culminación de la Guerra Fría, más peligroso se volvía este tablero de ajedrez helado. Si abres los mapas de Alaska de mediados del siglo XX, verás espacios vacíos, manchas blancas. Pero en realidad, allí donde no había ni una sola marca, se alzaban hangares, pistas de aterrizaje y auténticas ciudades militares. Eran bases que no existían. A comienzos de la década de los 50, el mando estadounidense comprendía que el norte era la puerta por la que podía llegar un ataque. Allí, cerca del Círculo Polar, comenzaron a construir un sistema de alerta temprana, la Distant Early Warning Line. Enormes antenas se extendían en cadena desde Alaska hasta Groenlandia. Escuchaban el cielo buscando en el ruido de radio el sonido de los bombarderos soviéticos. Muchos de estos emplazamientos figuraban oficialmente como estaciones meteorológicas. Pero en lugar de científicos con abrigos, por allí caminaban hombres uniformados con insignias de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sus turnos duraban 6 meses. Afuera, un frío que quemaba los pulmones. Dentro, el zumbido de los generadores, el olor a aceite de máquina y la luz verdosa de las pantallas de radar. En uno de estos puestos, cerca de Nome, 2 operadores hacían guardia por la noche. Uno de ellos, ya anciano, recordaba: está sentado en silencio y de pronto aparece una marca en la pantalla. Al principio piensas, un error, una interferencia, pero cuando ves que se mueve en línea recta hacia el sur, entiendes que no es un pájaro ni una nube. Los bombarderos soviéticos Tu-95 a veces se acercaban a la frontera a la distancia máxima permitida. En respuesta, desde las bases estadounidenses despegaban interceptores. Los pilotos contaban que, en ocasiones, podían acercarse tanto que veían los rostros de los pilotos soviéticos a través del cristal de la cabina. Ninguno sonreía. Además de las bases oficiales existían otras totalmente secretas. En los informes aparecían con nombres en clave y a menudo, incluso su ubicación estaba cifrada. Allí se practicaban despegues y aterrizajes sobre hielo, se probaban nuevas armas y sistemas de comunicación. En caso de guerra, estos puntos debían convertirse en plataformas de lanzamiento para un contraataque. Los habitantes locales sabían que, si un buque de transporte sin distintivos entraba de pronto en la bahía, pronto aparecerían en la costa rostros desconocidos. Rápidamente levantaban algo con contenedores metálicos, tendían cables, y al cabo de un mes desaparecían, dejando tras de sí una explanada lisa cubierta de nieve. A veces estas bases estaban tan ocultas que ni siquiera los reclutas recién llegados para servir allí sabían dónde se encontraban. Se les prohibía mirar hacia el mar y las ventanas de los barracones se tapiaban con tablones. El mundo entero se reducía al hangar, el comedor y la estrecha franja de pista de aterrizaje, donde el rugido de los motores era más fuerte que cualquier conversación. Para el mundo exterior, estas bases eran puntos en el vacío. Para quienes servían allí, eran la frontera que debía mantenerse a cualquier precio.
y aunque en los mapas seguían sin aparecer, desde esos puntos invisibles se libraba una guerra silenciosa pero mortalmente seria. Los mares de Chukotka y del estrecho de Bering rara vez están en calma. Incluso en un día despejado, el horizonte aquí tiembla con espejismos, y en invierno sobre el hielo se levantan murallas blancas de ventisca. Pero para los militares de ambas superpotencias, este vacío implacable era un escenario donde cada maniobra del enemigo podía significar el inicio del fin. En el lado soviético, patrulleros con números de casco borrados con pintura. En el lado estadounidense, destructores y lanchas patrulleras de la Guardia Costera avanzaban para encontrarse con cautela, como depredadores que se tantean mutuamente. A veces entre los cascos quedaban menos de 100 metros. Desde la cubierta no solo se podían distinguir los rostros, sino también las manos tensas aferradas a las barandillas. Las leyendas sobre encuentros cercanos se transmitían entre los marineros como historias alrededor de una fogata. Una de ellas hablaba de un submarino soviético que, a principios de la década de los 70, emergió a tan solo unas millas de la costa de Alaska. Su silueta apareció entre la niebla como una sombra negra y quedó inmóvil. Los estadounidenses enviaron hacia él una lancha con un destacamento armado, pero minutos después, la nave se sumergió en silencio, dejando tras de sí solo un rastro de ondas. En estas latitudes, un par de binoculares no era solo una herramienta, era un puente entre dos mundos. Los observadores estadounidenses del Little Diomed podían pasar horas siguiendo a los soldados soviéticos en Big Diomed. Estos, a su vez, los observaban a ellos. A veces las miradas se encontraban a través de las lentes, y ninguno apartaba la vista primero. En los archivos militares se conservan fotografías donde un marinero soviético, sentado sobre una caja en el muelle, mira directamente al objetivo de una cámara estadounidense. En su rostro no hay ni rastro de odio ni de simpatía, solo una frialdad alerta. Imágenes así nunca llegaban a los periódicos, pero en el cuartel se estudiaban largamente, buscando en ellas indicios de intención. Las situaciones al límite también ocurrían en el aire. En la década de los 80, pilotos interceptores estadounidenses y soviéticos llegaban a veces tan cerca unos de otros que la escarcha de las alas de un avión se depositaba sobre la cúpula de la cabina del otro. Movían las alas como señal de que se veían, pero en esos gestos no había amistad, solo una fría comprobación. ¿Quién cedería primero? La psicología del enfrentamiento en esas condiciones era única. No veías al enemigo como una abstracción. Veías sus ojos, su silueta en la mira, y sabías que él te veía a ti. Un error podía costar no solo la vida, sino provocar una reacción en cadena capaz de convertir el desierto helado en un campo de batalla. Muchos veteranos confesaban que el miedo era aquí un telón de fondo constante, como el sonido del viento. No impedía cumplir las órdenes, pero recordaba que el mundo estaba al borde, y que ese borde pasaba justo bajo tus pies. Así, día tras día, dos orillas, dos banderas y dos mundos vivían mirándose mutuamente a través de una mira. Y parecía que este juego de espera se prolongaría para siempre. El estrecho de Bering siempre parecía tranquilo solo en el mapa. En la realidad, era un nudo nervioso en el que cualquier chispa podía encender un incendio. Aquí, en la línea donde la distancia entre dos países se medía en apenas unas millas, se libraba una guerra propia, silenciosa pero implacable. El punto máximo de tensión llegó en las décadas de los 70 y los 80. Las violaciones del espacio aéreo se convirtieron en algo casi rutinario. Los radares estadounidenses en Alaska detectaban la aparición de aviones de reconocimiento soviéticos que se acercaban a la distancia máxima permitida. En respuesta, interceptores se elevaban al cielo y en las costas sonaban las alarmas. Uno de los veteranos de la Fuerza Aérea estadounidense recordaba: «Estás sentado en la cabina, mirando el horizonte plano, y de pronto ves en la pantalla una señal. Viene directamente hacia ti. Sabes que no es casualidad, y mientras el controlador da órdenes, todo dentro de ti se contrae, porque un solo movimiento en falso y el mundo sabrá lo que es la Tercera Guerra Mundial». El mar tampoco estaba en calma. Pescadores de ambos lados se quejaban de que sus embarcaciones eran detenidas bajo el pretexto de violación de la frontera. A veces esas detenciones derivaban en escándalos diplomáticos. A principios de los años 80, lanchas soviéticas apresaron un barco pesquero estadounidense, acusando a su tripulación de espionaje. Los hombres fueron retenidos bajo vigilancia durante varias semanas antes de ser devueltos a casa. La parte estadounidense respondía de forma simétrica. Los pescadores soviéticos que se acercaban demasiado a Alaska corrían el riesgo de ver en el horizonte una lancha rápida de la Guardia Costera. Estos enfrentamientos rara vez llegaban a los disparos, pero cada uno dejaba una huella amarga en las relaciones entre ambos países.
Un lugar especial en esta historia lo ocupa el año 1987, cuando un joven piloto alemán, Matthias Rust, consiguió aterrizar en la Plaza Roja, burlando todo el sistema de defensa antiaérea de la URSS. Para los militares soviéticos fue una humillación, para los estadounidenses un recordatorio de que el cielo no siempre estaba cerrado. Después de eso, los incidentes de acercamiento a las fronteras se hicieron aún más frecuentes, como si cada parte quisiera demostrar que controlaba la situación. Y todo esto ocurría sobre un telón de fondo de silencio helado. En los pequeños poblados de Alaska y Chukotka, la gente despertaba con el aullido de las sirenas, pero al mediodía la vida volvía a su cauce habitual. Pesca, reparación de redes, relatos sobre quién había visto en el horizonte un barco extraño. Allí donde en el globo había una línea delgada, en realidad hervían emociones, miedo y desconfianza. Cada uno en su orilla entendía. El enemigo estaba cerca. No en algún lugar lejano del mundo, sino aquí, al otro lado de un agua que se podía cruzar en una hora. Esa frontera no disparaba todos los días, pero vivía en una tensión constante. Y por culpa de esa tensión, el hielo parecía más fino, el viento más frío y la noche más larga. A finales de los años 80, en el muro de hielo que separaba dos mundos, empezaron a aparecer grietas. El clima político comenzó a cambiar, y con él, incluso en el estrecho de Bering se sintió un ligero deshielo, pero estos cambios se percibían allí con especial intensidad. Durante demasiado tiempo la gente a ambos lados había vivido mirándose a través de una mira o desde detrás de un alambre de púas. En 1988 ocurrió un hecho que para los habitantes locales fue una verdadera sensación. En las Islas Diómedes, por primera vez en décadas, se permitió un encuentro de familiares separados por la frontera. Desde el lado estadounidense, en lanchas trajeron a residentes de la isla Diomedes Menor, desde el lado soviético, a habitantes de Chukotka y de la isla Diomedes Mayor. La gente se abrazaba en la orilla, lloraba, se mostraba viejas fotografías en las que aún aparecían juntos. Una anciana contaba: «No sabíamos si viviríamos para ver este día. Sostuve la mano de mi hermana, a la que no veía desde hacía 40 años, y no podía soltarla». Esas palabras transmitían lo que ningún discurso político podía expresar: el dolor acumulado durante generaciones. Junto con los intercambios culturales, comenzaron también proyectos conjuntos. Pescadores de ambos lados empezaron a compartir información sobre zonas de pesca para evitar incidentes. Surgieron las primeras expediciones conjuntas para estudiar los hielos árticos. En la frontera, donde antes se medían las fuerzas, a veces se intercambiaban té y recuerdos. Pero junto al calor, llegó una sensación de fragilidad. Quienes servían en las bases militares sabían que todo aquello podía terminar en un solo día. El hielo podía quebrarse, no solo en sentido literal, sino también político, y bajo la superficie seguía latente un silencio frío y vigilante. A comienzos de los 2000, los años de calma dieron paso a una nueva etapa de tensión. Maniobras regulares, demostraciones de fuerza, operaciones de inteligencia discretas pero palpables. En las costas volvieron a aparecer cámaras y patrullas adicionales. Para los habitantes de los pueblos árticos, esto significaba que los juegos infantiles sobre el hielo volvían a ser peligrosos, que al mirar el horizonte podían encontrar de nuevo una silueta ajena a través de los prismáticos, y que cualquier día de invierno podía traer una noticia capaz de helar el corazón. Pero el recuerdo de aquellos encuentros de finales de los 80 quedó como prueba de que incluso la frontera más fría podía, aunque fuera por un tiempo, volverse cálida. Veteranos de la Guardia Fronteriza, que habían pasado años de vigilancia y tensión, admitían que fue entonces cuando por primera vez se sintieron no solo soldados, sino testigos de la historia humana. Esos raros instantes de acercamiento, como grietas en el hielo, ofrecían la oportunidad de ver que bajo la superficie había vida, y no solo frío y silencio. Y sin embargo, todos entendían que bastaba una sola orden para que el hielo volviera a cerrarse, volviéndose otra vez impenetrable. Así vivía el mundo en esa delgada línea, entre la posibilidad de amistad y la realidad del enfrentamiento. Y en ese mismo estado, entre pasado y futuro, llega el día de hoy, cuando en estos lugares se vuelven a decidir destinos. Verano de 2025. En el mapa del mundo hay millones de líneas, fronteras que separan países, pero hay una que siempre ha sido especial, aquella que cruza las aguas heladas entre las Islas Diómedes. Aquí, en el fin del mundo, donde la niebla engulle siluetas en cuestión de minutos, llegan dos personas cuyos nombres conocen incluso quienes están lejos de la política: Donald Trump y Vladimir Putin. Su encuentro no es solo un gesto diplomático, es un intento de distensión en la misma línea de tensión,
en un lugar donde durante décadas resonó una guerra fría, silenciosa pero peligrosa. Las imágenes de las noticias muestran helicópteros suspendidos sobre la orilla blanca, guardias formando un anillo cerrado, banderas ondeando contra el gris del océano. Los reporteros se apresuran a transmitir cada detalle, pero para quienes viven aquí todo esto parece una extraña repetición de una vieja historia. Los más veteranos recuerdan cómo en los años 80 llegaban delegaciones con sonrisas y regalos, cómo prometían paz y cooperación, como pocos años después la frontera se cerró de nuevo y todo volvió a lo de antes, y ahora observan esas imágenes con la misma pregunta: ¿cuánto durará esta vez? El simbolismo del lugar es imposible de ignorar. Aquí, donde un paso en falso sobre el hielo podía llevar a la guerra, los líderes de ambos países se estrechan la mano. Aquí, donde antes se miraba con recelo a través de prismáticos, ahora se apuntan lentes de cámaras fotográficas. Pero el viento frío que golpea el rostro incluso en julio parece recordar que la historia aquí no tolera prisas y no perdona errores. Los analistas políticos discuten qué hay detrás de esta reunión. Algunos dicen que es un paso hacia una nueva era de cooperación en el Ártico. Otros creen que es solo un espectáculo político tras el cual se ocultan los mismos planes militares. Y mientras en la sala de negociaciones suenan fórmulas diplomáticas, en el océano cercano patrullan buques con misiles y en el cielo sobrevuelan aviones espía. Para los habitantes de estas costas todo es más simple. Quieren que el mar siga siendo un lugar para pescar y no un escenario para demostrar fuerza. Que los niños puedan patinar sobre el hielo sin temor a que en el horizonte aparezca una patrullera con bandera extranjera. Y sin embargo, la tensión flota en el aire. Demasiadas veces en esta historia se ha repetido lo mismo. Demasiadas veces las palabras cálidas se han visto sustituidas por el frío de la desconfianza. Tal vez esta reunión cambie realmente el futuro. Tal vez se convierta solo en otra página de la larga crónica del enfrentamiento helado. Aquí, en el fin del mundo, el tiempo siempre pasa despacio, pero la memoria es rápida. Une con facilidad el presente con imágenes del pasado, cuando en estas mismas mesas se sentaban otras personas, pronunciaban las mismas promesas, y se marchaban, dejando todo igual. Por eso la pregunta principal sigue abierta. ¿Se derretirá el hielo de esta frontera para siempre? ¿O volverá a congelarse en cuanto apartemos la mirada?